En el automovilismo, existen coches que ganan carreras. Existen coches que ganan campeonatos. Y luego, existe una categoría superior, reservada para muy pocos elegidos, los coches que destruyen el deporte. Coches tan dominantes, tan tecnológicamente avanzados y tan injustamente rápidos, que sus rivales simplemente se rinden. Coches que obligan a los organizadores a reescribir las reglas del juego solo para detenerlos. A principios de los años 90, un monstruo surgió de Japón. No era un Ferrari. No era un Porsche. Era un Nissan. Un sedán cuadrado, de apariencia casi familiar, que escondía bajo su capó una pieza de ingeniería que cambiaría el mundo del rendimiento para siempre. Un motor de 6 cilindros en línea. 2.6 litros. 2 turbos. El RB26 DET. Este motor no solo ganó carreras. Humilló a la industria automotriz europea. Destruyó el orgullo de los V8 australianos. Y provocó tal nivel de odio y miedo en la competencia que le dieron el apodo más apropiado de la historia, Godzilla. Esta es la historia de cómo Nissan creó el motor perfecto, cómo conquistó el mundo, y cómo se convirtió en el ícono prohibido que todos soñamos conducir. Para entender la locura del RB26, debemos entender la desesperación de Nissan. Finales de los años 80. Japón vivía la burbuja económica. Las empresas tenían dinero infinito. Toyota estaba creando Lexus. Honda estaba construyendo el NSX con Ayrton Senna. Pero Nissan estaba en crisis de identidad. Sus coches eran vistos como electrodomésticos aburridos. Para salvar el honor de la compañía, los ejecutivos lanzaron una misión secreta, el Proyecto 901. El objetivo era simple y arrogante. En 1990, Nissan debe tener el coche número 1 del mundo en tecnología y rendimiento. ¿El objetivo a batir? El Porsche 959. El coche más avanzado del planeta en ese momento, una maravilla de tracción total que dominaba todo. Los ingenieros de Nissan, liderados por Naganori Ito, no querían solo igualar a Porsche. Querían aplastarlo en la pista. Específicamente, en el campeonato de turismos del Grupo A. Las reglas del Grupo A eran complejas. Usaban una fórmula matemática para determinar el peso mínimo del coche y el ancho de los neumáticos, basada en la cilindrada del motor. Si usabas turbos, tenías que multiplicar tu cilindrada por 1.7. Nissan hizo los cálculos. Inicialmente, probaron un motor de 2.4 litros, el RB24. Con la multiplicación del turbo, esto los colocaba en la clase de 4.000 centímetros cúbicos. El coche podía pesar 1.260 kilogramos y usar neumáticos de 10 pulgadas de ancho. Parecía perfecto. Pero había un problema. Para vencer a Porsche y a los Ford Sierra Cosworth, necesitaban tracción total. El sistema de tracción total añadía 100 kilogramos de peso. El coche se volvía pesado y lento. Los ingenieros se enfrentaron a un dilema. ¿Abandonar la tracción total y perder agarre? ¿O cambiar el motor? Tomaron la decisión difícil. Decidieron subir de categoría. Apuntaron a la clase de 4.500 centímetros cúbicos. Esto les permitía usar neumáticos más anchos, 11 pulgadas, pero el coche debía pesar más. Hicieron la matemática inversa. 4.500 dividido por 1.7 es igual a 2.647 centímetros cúbicos. Para estar seguros y maximizar el límite, diseñaron el motor con una cilindrada exacta de 2.568 centímetros cúbicos. No fue una decisión al azar. El RB26 DET nació con ese tamaño extraño, 2.6 litros, exclusivamente para explotar una laguna en el reglamento de carreras. Fue diseñado, desde el primer tornillo, como un arma de guerra matemática. ¿Qué hace que el RB26 sea el santo grial de los motores? ¿Por qué, 30 años después, sigue siendo la referencia de potencia? La respuesta está en lo que los ingenieros llaman overengineering, sobreingeniería. En la era moderna, los motores se diseñan con computadoras para ser lo más ligeros y baratos posible. Si un motor necesita aguantar 300 caballos, se construye para aguantar 310. El RB26 fue diseñado para producir 300 caballos en la calle, pero su estructura estaba construida para soportar más de 1.000 caballos de fuerza en carrera. Es un bloque de hierro fundido. Pesado, denso, arcaico. Pero el hierro tiene una cualidad que el aluminio no tiene, rigidez absoluta. Bajo presiones extremas de turbo, los bloques de aluminio se expanden y se deforman. El hierro no se mueve. Pero la verdadera magia negra está en la culata, la cabeza del motor. Nissan implementó una tecnología que, hasta ese momento, estaba reservada casi exclusivamente para la Fórmula 1, cuerpos de aceleración individuales, ITBS. En un coche normal hay una sola mariposa de admisión que controla el aire para todos los cilindros. El RB26 tiene 6. Una para cada cilindro. Esto significa que cuando pisas el acelerador, la respuesta no tiene que viajar a través de un colector largo. Es instantánea.
El motor respira como un organismo vivo. Para lidiar con el calor extremo de la competición, las válvulas de escape no eran sólidas. Eran huecas y estaban rellenas de sodio líquido. Al calentarse, el sodio se licuaba y se movía dentro de la válvula, transfiriendo el calor fuera de la cámara de combustión mucho más rápido que el metal sólido. Tecnología aeroespacial en un Nissan. Y luego, estaba el Pacto de Caballeros. En 1989, el gobierno japonés estaba preocupado por la escalada de velocidad y accidentes. Pidió a los fabricantes que limitaran la potencia de sus coches a 280 caballos, 276 horsepower. Nissan aceptó públicamente. En el papel, el Skyline GT-R R32 tenía 276 caballos. Pero era una mentira piadosa. Cualquier persona que pusiera un R32 nuevo en un dinamómetro descubría la verdad. El motor, totalmente original, producía cerca de 320 o 330 caballos. Y tenía una pieza de plástico amarillo en las líneas de vacío del turbo. Era un restricte. Si el dueño, accidentalmente, rompía esa pequeña pieza de plástico, la presión del turbo subía y el coche ganaba 40 caballos más instantáneamente. Nissan entregó un coche de carreras disfrazado, con instrucciones ocultas sobre cómo desbloquearlo. Tener 600 caballos es inútil si no puedes ponerlos en el suelo. El Porsche 959 usaba tracción total, pero era un sistema mecánico complejo y pesado. Nissan necesitaba algo mejor. Necesitaba un sistema que tuviera el agarre de un 4x4, pero la agilidad de un tracción trasera. Crearon el sistema TESA ETS, Advanced Total Traction Engineering System for All-Terrain. A diferencia de los sistemas 4x4 de Subaru o Audi, que están siempre conectados, el Atesa era fundamentalmente un coche de tracción trasera. En condiciones normales, el 100% de la potencia iba a las ruedas traseras. Esto permitía que el coche girara en las curvas sin el subviraje, irse de frente, típico de los Audi. Pero aquí está el genio. El sistema tenía un cerebro digital que leía los sensores de velocidad de las ruedas 100 veces por segundo. Y más importante aún, tenía un sensor G, acelerómetro, que medía las fuerzas laterales y longitudinales. En el milisegundo exacto en que las ruedas traseras empezaban a perder tracción, derrapar, una bomba hidráulica de alta presión activaba un embrague multidisco central. Este embrague robaba par del eje trasero y lo enviaba al eje delantero. Podía pasar de 0% adelante a 50% adelante en una fracción de segundo. Esto permitía a los pilotos de carreras entrar en las curvas deslizando la cola como un coche de drift, y luego pisar a fondo a la mitad de la curva. El sistema detectaba el derrape, enviaba potencia al frente y tiraba del coche hacia la salida de la curva como un misil. Era una ventaja injusta. Era código informático derrotando a la física mecánica. Nissan soltó a la bestia en 1990. En el Campeonato Japonés de Turismos, JTCC, el R32 GT-R compitió en 29 carreras a lo largo de 4 temporadas. Ganó 29 carreras. 29 de 29. Un récord de victoria del 100%. No solo ganaba. En muchas carreras, el GT-R cruzaba la meta antes de que el segundo lugar, generalmente un Ford Sierra o un BMW M3, hubiera empezado su última vuelta. Pero la verdadera leyenda de Gatsile no nació en Japón. Nació en el territorio hostil de Australia. Australia era tierra sagrada de los motores V8. Ford Falcon contra Holden Commodore. Motores de 5.0 litros, ruido, fuerza bruta. En 1990, Nissan llevó el GT-R a la carrera más importante del hemisferio sur, los 1000 kilómetros de Bathurst. El equipo Gibson Motorsport, con sus pilotos Mark Skaife y Jim Richards, llegó con el R32. Los australianos se rieron. Lo llamaron el secador de pelo por el sonido de sus turbos. Pero en la pista, la risa se detuvo. El GT-R era un ovni. En la montaña de Bathurst, bajo la lluvia, mientras los V8 luchaban por tracción, el Nissan simplemente desaparecía. Ganaron en 1991 de forma aplastante. Pero en 1992, la tensión explotó. Fue una carrera bajo una tormenta torrencial. Varios coches se estrellaron. Jim Richards, liderando en el Nissan, chocó contra un coche varado bajo la lluvia torrencial. Su coche quedó destrozado, con una rueda colgando. Pero debido a las reglas de bandera roja, la carrera se detuvo y se tomaron los resultados de la vuelta anterior. Nissan ganó, a pesar de estar en el muro. Cuando Richards y Skaife subieron al podio, la multitud australiana, borracha y furiosa porque sus V8 habían perdido contra un coche japonés roto, comenzó a abuchear. Gritaban basura, vuelvan a Japón. Jim Richards, un caballero de las carreras, perdió la paciencia. Tomó el micrófono y, en televisión nacional en vivo, dijo la frase más famosa del automovilismo australiano: estoy asombrado de su comportamiento.
Son una manada de idiotas. Ese momento selló el destino. El GTR era demasiado rápido, demasiado tecnológico y demasiado controvertido. Los organizadores del campeonato australiano y japonés se reunieron. Decidieron que el dominio de Nissan estaba matando el espectáculo. Cambiaron las reglas para 1993. Prohibieron los turbos. Prohibieron la tracción total. Básicamente, legislaron en contra de un solo coche. El RB26 no fue vencido. Fue exiliado. Expulsado de las carreras, el RB26 se convirtió en el rey de las calles. Evolucionó en el R33, el primer coche de producción en bajar de 8 minutos en Nürburgring, con un tiempo de 7:59 en 1995, y culminó en el R34. Pero la versión final, el Canto del Cisne, es quizás el coche más especial jamás creado. En 2003, Nissan ya había dejado de fabricar el Skyline R34. El modelo estaba muerto. Pero Nismo, la división de competición, quería celebrar su 20º aniversario. Querían construir el GTR definitivo. El problema era que ya no había coches nuevos. Así que Nismo hizo algo inaudito. Compraron 20 coches usados. Buscaron los mejores R34 GTR V-Spec usados en todo Japón, con menos de 30.000 kilómetros y sin accidentes. Los llevaron a la fábrica, los desmantelaron hasta el último tornillo y los reconstruyeron a mano. Nació el Nismo R34 GTR Z-Tune. Solo 19 unidades fueron vendidas, se quedaron con una. El motor RB26 fue modificado con el bloque reforzado de las carreras de GT500. La cilindrada se aumentó a 2.8 litros. Turbos y HI de competición. Producía 500 caballos de fuerza con garantía de fábrica. Era plateado, brutal y costaba una fortuna, hoy vale millones de dólares. Fue la despedida perfecta para el bloque de hierro. La leyenda técnica era enorme, pero fue Hollywood quien la hizo inmortal. Cuando Paul Walker eligió personalmente un R34 GTR para dos Fast 2 Furious, no eligió un coche de utilería. Walker era un verdadero entusiasta. Él entendía lo que era el RB26. Poseía varios GTR en su vida privada, incluyendo un R34 V-Spec 2 que compró y legalizó, con muchas dificultades, en Estados Unidos. La imagen de Brian O'Connor conduciendo el Skyline se convirtió en el símbolo de una generación. Hizo que niños en Kansas, en Sao Paulo y en Madrid soñaran con un coche que ni siquiera se vendía en sus países. El RB26 DET dejó de producirse en 2002. Su sucesor, el actual GTR R35, usa un motor V6, el VR38 DET. Es un motor increíble. Es técnicamente superior. Es más rápido. Pero no es lo mismo. Perdió el equilibrio perfecto de los 6 cilindros en línea. Perdió el sonido rasgado. Perdió la conexión con la era dorada donde los ingenieros mandaban más que los contadores. Hoy, Nissan ha vuelto a fabricar el bloque RB26 a través de su programa Nismo Heritage. Te venden un bloque nuevo por miles de dólares. Lo hacen porque saben la verdad. Saben que nunca, jamás, volverán a construir algo así. Un motor que nació de una laguna legal, que fue construido con hierro y orgullo, y que fue tan rápido que el mundo tuvo que prohibirlo para que los demás pudieran tener una oportunidad. Larga vida a Godzilla.